Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a los periplos de los conquistadores españoles y esta vez vamos a hablar de Legazpi y de Miguel de Legazpi y el inicio de la conquista de Filipinas. Vale, la conquista española de Filipinas fue una conquista en varias fases y fue una conquista muy gradual y muy progresiva en el tiempo que se fue realizando poco a poco y que se tuvo que enfrentar a grandes retos y a grandes desafíos, ¿no? Y a una respuesta bastante variada y bastante irregular por parte de la población local, dependiendo de qué zona de Filipinas estemos hablando. Entonces vamos a hablar de la primera expedición y de los inicios. Entonces, bueno, en esta primera expedición no se colonizó ni muchísimo menos todas Filipinas, todo el archipiélago, sino simplemente el área de esas islas que he marcado en un círculo rojo, ¿no?, en el mapa. Y ni siquiera las islas enteras. Estamos hablando de establecer puestos estratégicos que sirvieran de base para la colonización posterior, así como también de la negociación de acuerdos con algunos reyezuelos indígenas locales, ¿no? Entonces, bueno, pero esa fue el área en el que se movió esta primera expedición. Pero vamos a empezar hablando de Legazpi. Legazpi, bueno, la fecha de su nacimiento no está bien acreditada. Nació a principios del siglo XVI, pero no está acreditada del todo cuál fue la fecha. Sí que parece ser que era vizcaíno, de Zumárraga. Y bueno, pues pasó a vivir al virreinato de Nueva España, que fue donde realizó su carrera militar y donde empezó a ganar prestigio, y sobre todo se casó con la hermana del obispo de Tlaxcala, y eso aumentó mucho su prestigio en esa zona, y fue a la que se le concedió la autorización para liderar una expedición a Oriente. Y cuando hablamos de Oriente y cuando hablamos de Asia hay que hablar del contexto, ¿no? El Tratado de Tordesillas, que delimitaba las zonas por las que los españoles podían navegar sin meterse en la zona portuguesa, ¿no? Los españoles ya habían intentado conquistar las Molucas, pero se habían encontrado con los portugueses, que les habían obligado a retirarse, porque esa era la zona portuguesa de influencia y de colonización según el Tratado de Tordesillas. Entonces, claro, había que estudiar una ruta para empezar a tener influencia en Asia, ya después de haber perdido la cabeza de playa en las Molucas, pues ya no podemos controlar la ruta de las especias, que eso pertenece a Portugal, pero la idea es pues encontrar otras bases sobre la que empezar la evangelización del continente asiático y nuestra influencia allí. Y también encontrar el tornaviaje, que serían pues las corrientes que pueden llevar a los barcos con una cierta rapidez de vuelta de Asia al Perú o al virreinato de Nueva España, ¿no?, para poder establecer la ruta entre lo que a día de hoy es Iberoamérica y Asia. Entonces, bueno, esa primera expedición se empezó a preparar en 1563, pero hasta enero de 1565 no estuvo lista para partir. Y bueno, llevaba unos 320 y algo de hombres, de los cuales 200 aproximadamente eran combatientes. La mayoría pues eran reclutados en el continente americano, eran españoles nacidos en el continente americano o afincados desde hacía bastante tiempo en el continente americano, con alguna excepción, y también indígenas evangelizados, ¿no? Entonces, bueno, esa expedición partió hacia la actual Filipinas y fue estableciendo pequeños puntos estratégicos en las islas que marqué en el mapa. Decir que no se metieron a colonizar el interior de las islas porque no tenían la capacidad para hacerlo en una expedición pequeña, simplemente establecían puntos costeros que sirvían de base para el futuro, ¿no? Sí, ese primer establecimiento fue de primeros pacíficos, salvo cuando llegaron a la isla de Cebú, que es la que tiene forma alargada, y bueno, que está ahí en medio. Esa isla de Cebú, que era donde el reyezuelo, en su día un reyezuelo había traicionado a los españoles, a la expedición de Magallanes, y había asesinado a 29 de ellos, y el que reinaba era el hijo de ese reyezuelo, se llamaba Tapa. Y bueno, era el hijo de ese reyezuelo que en su día había traicionado a los españoles, y obviamente sabía quiénes eran los europeos y estaba muy, muy bien informado, ¿no? Entonces ofreció resistencia, pero desde los barcos los españoles cañonearon a la población, cañonearon a sus hombres, obligándoles a retirarse al interior. Luego desembarcaron y después de
de una dura lucha, pues el rey Tapa tuvo que exiliarse al interior de las selvas, y luego al final se entablaron negociaciones y acabó convirtiéndose en vasallo del rey de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, se enviaron mensajes al virreinato de Nueva España para pedir refuerzos que no llegarían a Filipinas hasta 1568 para consolidar lo ganado, ¿no? Momentáneamente. Pero ¿qué pasa? Que hasta 1568 había que aguantar y llegaba otro peligro, y ese peligro eran los portugueses. Los portugueses, al mando del gobernador portugués de las Molucas, mandaban una flota para bloquear a los españoles en la isla de Cebú. Los portugueses pues reclamaban, y con razón realmente, que los españoles estaban metiendo en el área de influencia portuguesa, en el área del Tratado de Tordesillas, ¿no? Esta colonización española fue realmente un incumplimiento del Tratado de Tordesillas, porque en teoría esta era la zona de Portugal. También es cierto que Portugal se metió en la zona de España colonizando Brasil, así que bueno, lo comido por lo servido. El caso es que la flota portuguesa bloqueó a los españoles. No se produjeron enfrentamientos, pero se produjo un bloqueo naval en la isla de Cebú. Lo que pasa es que los indígenas de Cebú habían pactado con los españoles y les aprovisionaron y colaboraron con ellos. Entonces se frustró el bloqueo portugués, y en 1568 llegaría el refuerzo español, llegaría esa segunda oleada de refuerzo para proseguir la colonización de las islas de Filipinas, y los portugueses tuvieron que retirarse y admitir que no iban a poder impedir la expansión española por allí, ¿no? Entonces, bueno, esta primera etapa se había completado. En siguientes vídeos iremos hablando de cómo fue avanzando esta conquista, que solo acaba de empezar, y bueno, habría muchos peligros y muchos retos a los que tendrían que enfrentarse, no solo de ciertos grupos indígenas nativos de Filipinas que serían hostiles, sino también de reyezuelos musulmanes de Malasia y Borneo, así como de piratas chinos y japoneses. Pero bueno, eso en todo caso son historias para otros vídeos. El de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido, y bueno, dejo el enlace a mi novela Universidad de la Guerra en Amazon. Y bueno, recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.